Ya. Entonces, vamos a continuar nuestro estudio, este estudio de el sufrimiento en la vida del cristiano. Vimos en primer lugar, hace ya como un mes, ¿no?, cuál es el origen del sufrimiento. Vimos el pecado. Vimos en la segunda ocasión cómo el sufrimiento está incluido dentro de la acción soberana de Dios, ¿no?, en su soberanía, en su infinito amor. Es Dios, ¿no?, quien coloca en nosotros situaciones que nos llevan al sufrimiento, pero para nuestro bien, para nuestra corrección, para que finalmente seamos más como Cristo. Y entonces el día de hoy vamos a ver precisamente, vamos a hablar acerca de Cristo, ¿no?, y especialmente del Señor Jesucristo como modelo para nosotros en el sufrimiento, ¿no? Entonces hoy día quiero que pensemos acerca de los sufrimientos del propio Señor Jesucristo. Quiero que coloquemos nuestros ojos en Él entonces, contemplándolo en sus sufrimientos, porque si no entendemos cómo el propio Señor Jesucristo sufrió, nunca vamos a entender correctamente el consuelo cristiano, la naturaleza de nuestra salvación o el propósito de nuestras aflicciones, de nuestros dolores. El- la Escritura nos va a presentar al Señor Jesucristo de una forma muy distinta a lo que quizás el hombre naturalmente podría esperar. Él no va a aparecer como un guerrero fuerte, un líder que es admirado por las multitudes, sino que, citando a Isaías, él nos es presentado como un varón de dolores. Y esa descripción no es un detalle menor, eh, y es una afirmación de la Escritura para enseñarnos y para guiarnos también a nosotros en nuestros dolores. Entonces, el primer pasaje que quiero que veamos está en Isaías 53. Isaías capítulo 53, el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. El profeta Isaías entonces va a decirnos que el Señor Jesucristo fue despreciado y desechado entre los hombres, que fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, en estas palabras nosotros encontramos de cierta forma una descripción espiritual, no solo del momento en la cruz del Señor Jesucristo, sino que toda su vida. El... Porque ¿en qué momento el Señor Jesucristo es despreciado? No solamente en la cruz. El Señor Jesucristo es despreciado durante todo su ministerio y durante todo su tiempo en la tierra. Desde su nacimiento, Él es Dios y Él merece toda la adoración. Y cualquier cosa menor a toda la adoración es humillación para Él, es desprecio, es desecho. Entonces, Él fue despreciado, Él fue considerado como alguien sin valor, incluso por aquellos que Él mismo vino a salvar. Recuerden ahí en el Evangelio de Juan, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él fue entonces tratado como alguien indigno de ser recibido. No solamente ignorado, sino que más bien activamente rechazado por su pueblo. Entonces él fue despreciado. Isaías también lo llama un varón de dolores. Y con eso nos está diciendo
que su sufrimiento no fue solamente en el momento de la cruz, sino que una marca constante de toda su vida terrenal. El Señor Jesucristo vivió en un mundo caído, rodeado de incredulidad, rodeado de pecado, enfrentando la oposición de los judíos. Era un hombre incomprendido y por lo tanto llevó sobre él el peso continuo de nuestra miseria, de nuestro pecado. También Isaías dice que él es experimentado en quebranto. Es decir, ahora va aún más profundo. Cristo no conocía el dolor solamente de forma externa, sino que él experimenta mismo, o él mismo, el dolor. Lo conocía el dolor no solamente intelectualmente, sino que de forma experiencial. Estaba familiarizado con la aflicción. Entonces no era simplemente que él veía el sufrimiento de los demás, sino que es un participante del sufrimiento humano. Por eso, en Mateo capítulo 26, el versículo 38, ahí en el Getsemaní, el Señor Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estas palabras no son vacías, sino que revelan una angustia profunda, no solamente física, sino que una angustia espiritual, una angustia emocional. Cristo está experimentando este peso, esta aflicción, de una forma tan intensa que él dice está cerca de la muerte por esta angustia, por esta tristeza. Está muy triste hasta la muerte. Aquí nosotros tenemos que pensar con claridad que el Señor Jesucristo es hombre, es completamente Dios, es completamente hombre, perfectamente hombre. Él tiene todos los sentimientos de el hombre. Y por eso él puede decir, él puede estar angustiado, triste. De hecho, en el versículo 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Dice, no solamente está triste, dice, está angustiado. Entonces, el Señor Jesucristo tenía un alma humana real, emociones verdaderas, una experiencia psicológica, mental verdadera. Entonces, él no fingió sufrir, sino que él sufrió verdaderamente, no fingió estar triste, estuvo triste verdaderamente, muy triste hasta la muerte, dice él. Sin embargo, a diferencia de nosotros, su sufrimiento no estaba contaminado por el pecado, era un dolor, podríamos decir, puro, santo y perfectamente ordenado. Esto nos lleva a una conclusión que es importante. Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, cuando Él se encarna, no, esto no es simplemente la venida de Dios al mundo, sino que es algo aún más profundo, es su entrada en un mundo quebrantado, en un mundo caído, donde Él sería parte. Cristo no vino solamente a mirar el dolor desde lejos, sino a sumergirse en el dolor, a recibir este dolor. Entonces,
El Señor Jesucristo verdaderamente sufrió. Sí, el sufrimiento es parte de la vida del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos esperar algo distinto de los creyentes. Él nos asegura que vamos a sufrir. Entonces, todas esas iglesias que predican esa teología de la prosperidad, esa teología del pare de sufrir, esa teología del venga a Cristo y sus problemas van a pasar, son iglesias que no conocen a Cristo. Son iglesias que no pueden, eh, que tampoco sirven a la experiencia humana. Porque nuestra experiencia finalmente es que sí sufrimos. Pero estas iglesias no tienen respuesta. En estas iglesias no hay consuelo. En estas iglesias, si tú sufres, es porque aún no estás haciendo suficiente. Y especialmente aún no estás dando suficiente. Pero imaginen el Señor Jesucristo, el único hombre que ha cumplido toda la ley, su vida estuvo marcada por el sufrimiento. Ahora, ¿cuál es el propósito del sufrimiento del Señor Jesucristo? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 18. Primera de Pedro 3:18. Claro, dice Arturo que en esta iglesia de la prosperidad, aquel que sufre es tenido como alguien eh, que le falta fe, le falta oración o no es un cristiano. Y entonces dice, no solo en ella, no solo en esas iglesias, pero digamos en esa teología, en esa forma de entender la religión cristiana. El Señor Jesucristo sufrió y sufrió con un propósito específico. Primero Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, si vamos un paso más allá de la realidad del sufrimiento de Cristo, tenemos que preguntarnos por qué sufrió. Y él responde, Pedro responde, padeció, sufrió por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, el sufrimiento del Señor Jesucristo no es accidental, tampoco es solamente ejemplar. Él no sufre solamente para darnos un ejemplo de cómo enfrentar el sufrimiento, sino que su sufrimiento es salvador, es redentor. Su sufrimiento, según el apóstol Pedro, ocurre por los pecados, por causa de los pecados. Entonces su sufrimiento tiene una causa moral y también podríamos decir legal. Vean, volvamos a Isaías 53, los versículos 4 y 5. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías entonces va a confirmar lo que dice el apóstol Pedro.
Cuando Pedro dice el justo por los injustos, está mostrándonos el mismo principio que nos enseña aquí Isaías. El Señor Jesucristo está sustituyendo. El justo paga por los injustos. O como dice Isaías, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, el inocente toma el lugar de los culpables. Él no sufre simplemente junto a nosotros, sino que según estos versículos, Él sufre en nuestro lugar. Él fue herido, molido, castigado, para que por ese castigo nosotros seamos curados, dice Isaías. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos el tribunal divino, vimos a Dios el Padre colocando un juicio y un castigo sobre él. Vean cómo se habla de rebelión, de castigo, de transferencia. El Señor Jesucristo sufre porque nosotros debíamos sufrir. Él recibe lo que nosotros merecíamos. Esto es lo que llamamos de expiación sustitutoria. Cristo recibe el castigo de que la justicia de Dios demanda, y Él lo hace en lugar de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, un Dios santo, que no puede ignorar el pecado, que no puede hacer como que el pecado no importa, como que el pecado no es importante. Dios, como un Dios justo, tiene que juzgar el pecado, y lo juzga pesadamente y lo castiga pesadamente, pero en la persona de su Hijo. Entonces es fundamental que nosotros podamos distinguir el sufrimiento de Cristo de nuestro propio sufrimiento. Nosotros no sufrimos para expiar nuestros pecados. Ese pago ya fue hecho por el Señor Jesucristo, lo pagó de una vez y para siempre. Nuestros dolores pueden ser por causa de la disciplina del Señor, puede ser para formarnos, puede ser como prueba, pero nunca son un castigo condenatorio. No es el castigo que cayó sobre el Señor Jesucristo. Nosotros nunca vamos a experimentar el castigo que recibió el Señor Jesucristo, porque Él lo recibió para que nosotros no lo recibamos. Cuando ahí en el Getsemaní, el Señor Jesucristo habla de la copa, refiriéndose precisamente a esta realidad, es la ira de la copa divina, perdón, es la copa de la ira divina. Él no tiene un temor de el dolor físico que él sentiría en la cruz. El gran problema del Señor Jesucristo es que en la cruz él está recibiendo el juicio de Dios. Los otros hombres que estuvieron en la cruz no sufrieron con el Señor como el Señor Jesucristo, aunque ellos murieron igual crucificados. El Señor Jesucristo recibió en él la ira de Dios, la ira condenatoria de Dios. Y esa copa de la ira de Dios, Él la bebe y la bebe completamente. Entonces el sufrimiento del Señor Jesucristo es incomparable con el nuestro. Nosotros nunca vamos a sufrir lo que deberíamos sufrir, porque Él lo sufrió por nosotros, porque Él es el varón de dolores. Y esto precisamente trae gloria al Señor Jesucristo. Su vida perfecta trae gloria a Él. Y esta gloria no termina con la muerte. La Escritura nos va a mostrar más allá.
y va a mostrarnos a Cristo como un sumo sacerdote que está vivo. Y entonces vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Hebreos 2, 17 y 18. Dice, por eso debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y vean también en el capítulo 4, los versículos 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces el autor de los Hebreos nos va a decir que el Señor Jesucristo debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Entonces, toda su experiencia y todo su sufrimiento como humano no es un accidente, sino que es necesario para que él pudiera ser nuestro mediador. Si él no hubiese pasado por el sufrimiento, él no podría ser nuestro mediador. Era necesario que en todo él fuera como nosotros. Entonces, él nos representa delante de Dios precisamente porque se hizo verdaderamente y completamente hombre. Por eso nos dice, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto significa que el Señor Jesucristo no solo entiende nuestra situación, Él interviene en nuestra situación de sufrimiento. Es Él que socorre, es Él que ayuda, es Él que nos sostiene. Por eso ahí en el capítulo 4 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades. Este versículo a veces yo lo trato en el catecúmeno y no siempre se entiende bien porque tiene una doble negación. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. La doble negación se cancela y lo que dice es, porque sí tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Entonces, su compasión es real, es verdadera, es profunda. El Señor Jesucristo no mira nuestro dolor y nuestro sufrimiento desde la distancia, sino que más bien se identifica con aquel que sufre. Ahora hay una diferencia, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso Él es el mediador que nosotros necesitamos, porque es el mediador perfecto. Porque pasó por los sufrimientos, sin embargo, no pecó. Él puede ayudarnos en nuestras debilidades sin fallar. Y por eso viene en el versículo 16 esta exhortación: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra confianza no está en nuestra condición espiritual, no está en cómo nosotros reaccionamos al sufrimiento, sino que está en el sacerdocio, en la intercesión del Señor Jesucristo. Podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia y ser socorridos por ellas, no porque nosotros seamos fuertes, no porque nosotros seamos capaces, sino porque nuestro sumo sacerdote pasó por todo sin pecado y él es fiel. Entonces el Señor Jesucristo no solamente sufrió y murió por nosotros, sino que él está vivo
por nosotros. Y estando vivo, intercede continuamente por nosotros. Y aplica todos los beneficios de su obra a nuestras vidas. Entonces, el propósito del sufrimiento del Señor Jesucristo es salvador, es redentor, es para que Él pudiera ser el mediador, pero también nos sirve como un ejemplo. Yo dije antes, no es solo un ejemplo, pero también nos sirve como un ejemplo, porque la idea, eh, todos aquellos que somos salvos, tenemos que crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Tenemos que ser cada día más parecidos al Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que enfrentar el sufrimiento como Él lo enfrentó. Y vean entonces en 1 de Pedro 2, el versículo 21, 1 de Pedro 2, 21, dice, pues para esto sois llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición cuando padecía. Perdón, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga justamente. Entonces el Señor Jesucristo es nuestro modelo. El orden, pero el orden. Él es nuestro sustituto y después Él es nuestro modelo. Según Pedro, Él nos da ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces quiere decir que nosotros debemos caminar como Él caminó. Si Él no hizo pecado, nosotros no tenemos que hacer pecado. Si no hubo engaño en su boca, en la nuestra tampoco. Si Él no respondía con maldición, nosotros tampoco. Si no amenazaba, nosotros tampoco. Soportar el sufrimiento con fe, responder sin pecado, confiar en Dios en medio de la adversidad, es el ejemplo del Señor Jesucristo para nosotros. Vean Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Hebreos 12, 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis desmayando en vuestros ánimos. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él entendió que su sufrimiento traería consecuencias, traería consecuencias a su pueblo, que su pueblo sería salvo por causa de ese sufrimiento. O sea, interpretó su sufrimiento a la luz del futuro, de lo que pasaría después. Él no entendió su sufrimiento como el final, sino como un camino hacia la gloria. Y luego entonces el autor de Hebreos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, si estamos sufriendo, no debemos desmayar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Considerar a Cristo, mirar a Cristo, contemplar a Cristo, porque considerando a Cristo, nuestra alma se fortalece. Entonces, pensar en Él, por supuesto, no es un ejercicio solamente teórico, sino que es un medio que Dios nos da para que podamos perseverar.
Y entonces el sufrimiento del creyente tiene, podríamos decir, un nuevo significado. No es para salvarnos, pero sí es para transformarnos. Cuando Dios coloca el sufrimiento en nuestras vidas, lo que Él nos está haciendo hacer es que nosotros miremos a Cristo. Ese es el gran propósito, que en el sufrimiento nosotros miremos a Cristo, consideremos a Cristo y entonces no desmayemos en nuestros ánimos. Veamos finalmente tres aplicaciones breves. En primer lugar, pasando por el sufrimiento, nunca debemos pensar que estamos solos. Quizá uno de los grandes dolores del ser humano es sentirse incomprendido, sentirse solo, abandonado. Pero en Cristo ese dolor es confrontado. Él conoce el rechazo, Él conoce la angustia, el sufrimiento, la tristeza hasta la muerte desde dentro. Cuando alguien en su sufrimiento piensa que nadie lo entiende, nosotros decimos que alguien para aconsejarnos debe haber estado en nuestros zapatos, debe haber pasado por las mismas cosas. Bien, el Señor Jesucristo estuvo en nuestros zapatos. El Señor Jesucristo sí entiende verdaderamente a todo aquel que está sufriendo. Entonces no estás solo. En segundo lugar, el sufrimiento del Señor Jesucristo nos permite acercarnos con confianza. El sufrimiento lo que hace en el corazón engañoso es alejarnos de Dios. Pero la Escritura nos manda a hacer lo contrario. Debemos acercarnos a Dios con confianza, no basado en nuestra dignidad, en nuestra capacidad, sino en aquel que sufrió como nosotros, para que nosotros podamos acceder confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos a Dios, podemos hablar con Él con honestidad, sabiendo que su compasión es real y es verdadera. En tercer lugar, miremos al sufrimiento a la luz del futuro. El Señor Jesucristo sufrió por el gozo puesto delante de Él, dice el autor de los Hebreos. El Señor Jesucristo pasó de la cruz a la gloria. Y ese mismo patrón se aplica a nosotros. Así lo dice la Escritura. Nuestro sufrimiento no es eterno. Al contrario, dice la Escritura, que nosotros tendremos un reposo que es eterno y que aún nos espera. El sufrimiento entonces está limitado, podríamos decir, está medido y está dirigido por Dios mismo. Tiene un propósito y tiene un final ya conocido por Dios que es glorioso. Vayan al último capítulo del libro de Apocalipsis. Ya no habrá más dolor. Ese es el final. Entonces, el sufrimiento es temporal si estamos en Cristo. Si alguien no cree, su sufrimiento de aquí solamente lo está preparando, si pudiéramos decirlo así, para un sufrimiento aún mayor que el del infierno. Pero si estamos en Cristo, el sufrimiento de aquí se acaba. Y vamos a un lugar donde no hay más sufrimiento. Ese es el final. Y en cuarto lugar, debemos sufrir con propósito. Debemos entender que hay un propósito. El sufrimiento no es inútil. Dios lo usa para purificarnos. Dios lo usa para que nosotros aprendamos a desprendernos del mundo,
para que nosotros podamos ver lo necio que es amar al mundo, las cosas del mundo. Y Dios lo usa para que nosotros seamos conformados a la imagen de el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo es un varón de dolores experimentado en quebrantos. Él no solo sufrió por nosotros, Él también ahora vive por nosotros y nos enseña cómo nosotros podemos sufrir. Cuando el dolor llega, nuestra vista no debe estar puesta solo en el dolor, nuestros ojos no deben estar puestos solo en la herida, sino que tenemos que mirar más allá y tenemos que ver a aquel que fue herido por nuestras rebeliones. Pero este varón de dolores hoy es el rey exaltado. Cuando él resucitó, sus discípulos no lo reconocían, él fue y mostró sus heridas. Esas heridas precisamente son la garantía de que su sufrimiento no fue en vano. Él es ahora el rey y nosotros seremos glorificados también con él. Aprendamos entonces del sufrimiento del Señor Jesucristo, aprendamos con el sufrimiento del Señor Jesucristo y que podamos entonces, o que este propósito divino se cumpla en nosotros. Con cada prueba, en lugar de alejarnos, nos acerquemos más a Él y seamos más como el Señor Jesucristo. No sé, hermanos, si hay preguntas o comentarios.